Vamos a estar hablando de dos fechas con Sandra Ceballo, 11 de octubre y 12 de octubre. Sandra, bienvenida, ¿cómo estamos? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un día muy especial, 11 de octubre, los pueblos indígenas, hace años que le denominan el último día de libertad de los pueblos indígenas en este continente del Abya Yala o América, donde un día, por supuesto, en 1492 llegó Colón, se dijo que era un descubrimiento, que no descubrieron nada porque estaba totalmente habitado con culturas milenarias, o sea, no hubo ningún descubrimiento ni encuentro de culturas. Una vez un profesor hablaba del encontronazo, ¿no? Más bien, ¿qué significó? ¿Por qué? Porque tuvo que implementarse un genocidio para apropiarse de sus riquezas, ¿no? Y ese genocidio decimos que continúa hasta el día de hoy, y lo hemos visto en estos días tan dolorosos, todas las noticias, ¿no? En que se llegó a implementar un comando unificado que todavía está vigente, un comando unificado de fuerzas federales para actuar con esta comunidad, prácticamente, ¿no? Con el pueblo mapuche de Río Negro. Con lo cual no estamos tomando en cuenta los derechos humanos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución Nacional, que les garantiza su propiedad comunitaria y la entrega de otras tierras aptas y suficientes, ¿no? Entonces, en el contexto de un conflicto territorial, tiene que primar la normativa nacional e internacional. Primero, lo que dice la Constitución. Segundo, tenemos una ley, que hablamos muchas veces, que prohíbe los desalojos. ¿Qué pasó? Y después todos ante esta situación de las mujeres detenidas, madres, ¿no? Algunas separadas de sus niños, en este otras caso, con en sus bebés. Ezeiza. Claro, fueron trasladadas 4 de ellas a Ezeiza, ¿no? Casi 2000 kilómetros de su lugar de origen. Eso generó una gran movida, no solo nacional, internacional, ¿no? De organizaciones de derechos humanos que ante el espanto de esta situación interpusieron internacionalmente ante la Comisión Interamericana la solicitud de medidas cautelares, ¿no? Eso está tramitando, veremos qué pasa, tiene un número 773 de este año ante la Comisión Interamericana, que ya tomó conocimiento. Por supuesto, hay órganos específicos, también como el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que además hizo un video desde Naciones Unidas que circula internacionalmente. No solo él, sino otras figuras muy relevantes y autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia también, solidarizándose con esta situación que fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Bueno, la justicia, la misma jueza que había denegado las excarcelaciones, finalmente accedió a prisión domiciliaria, ¿no? O sea, en este fin de semana hemos visto los cambios, ¿no? Esa permeabilidad de este Poder Judicial frente a la presión internacional, podríamos decir, porque no solo es nacional. Lo triste, es muy triste, relacionándolo con el tema que nos toca hoy, que mañana 12 de octubre, recordamos aquel 12 de octubre de 1492, cuando llegó la colonización a América, ellos siguen sufriendo la discriminación y el racismo, ¿no? Y es evidente porque hay una parte de la sociedad argentina que concuerda con aquellos que piensan que son seres terroristas, usurpadores y todo lo peor, ¿no? En el siglo pasado y hace 2 siglos se hablaba de ellos en otros términos, como bárbaros salvajes, vagos, ¿no? Bueno, sigue ese discurso. Así que queda mucho por hacer. Ese discurso racista es inconstitucional y es anticonvencional. ¿Por qué? Porque la Argentina es responsable por lo que hace, porque ha suscrito tratados internacionales y declaraciones internacionales. Así que, bueno, lo importante es poder llegar a la mesa de diálogo, que es lo que se pide desde todos los sectores, ¿no? Una mesa de diálogo sobre la base de nuestra normativa internacional en el contexto de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo creo que hay gente que puede no gustarle los pueblos indígenas, las comunidades que están vivas, y eso hay que decirlo, porque siempre se habló en términos de pasado, ¿no? Y Eulogio Freitas decía siempre, no morimos ni vamos a morir. Y le preguntaban, ¿y cómo van a hacer para seguir adelante? Vamos a mirarnos en nuestra propia sombra para seguir adelante. Estamos hablando de esos morenos hijos del sol que hoy conforman el Estado argentino, conformamos, ¿no? Indígenas, también
criollos, mestizos, pero tenemos profundas raíces en este continente americano, aunque la historia nos ha querido llevar por otro lado, pero Bien. estamos. Y hay muchos actos, muchos eventos, te comentaba. Por un lado, la conferencia de prensa, que será en minutos nomás a las 13 horas, en el SERPAC, Servicio Paz y Justicia, donde el Premio Nobel de la Paz, siempre Adolfo acompañando a los pueblos indígenas, Adolfo Pérez Esquivel, ahí dará esa conferencia de prensa junto a dirigentes y a hermanos indígenas que vinieron de Bariloche. Recordemos la comunidad Lafken Winkul Mapu, que es quien está siendo la más afectada y por estos días está viviendo esta situación, ¿no?, de separación de los niños, de sus papás ahí, bueno, en fin. Y en el Congreso Nacional, en la Plaza de los Dos Congresos, hace 30 años se manifiestan, con talleres, con charlas, música, comidas, en fin, ahí están todos convocados. Gracias, Sandra. Gracias. Sandra Ceballos, en esta segunda edición de Noticias.